esta noche. Muy buenas noches a todos y a todas. Ahí se nos había ido el audio, pero ya estamos con el audio. Muy buenas noches a todos, a todas. Que la gracia de Dios sobre y abunde en sus corazones. Esta noche donde vamos a meditar en la palabra de Dios y continuando con nuestra serie de estudios de Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a continuar meditando en este libro de Apocalipsis que es sumamente fundamental e importante en nuestras vidas, ¿verdad? Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y bueno, familia, pues muy buenas noches a todos. 8:07 de la noche de este jueves 6 de marzo, ¿verdad? Jueves 6 de marzo, qué rápido esté yendo el tiempo. Pero bueno, vamos a adentrar esta noche a meditar en la palabra de Dios. Aún estás a tiempo, pasa a la liga, amigos, a familiares, dile, hey, conéctate, vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Y bueno, familia, si vas rumbo a tu casa, si estás ya camino a tu casa, vas en el transporte público, que Dios te guarde, que llegues con bien a tu casa. Y si tú ya te encuentras en tu casa, te invito a que apagues el bullicio, que mandes a tus hijos a dormir, que los pongas a jugar o dile, ¿sabes qué? Si están ya en una edad prudente, dile, vamos a estudiar la palabra de Dios y reunirnos juntos en familia para aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Es fundamental e importante. Necesitamos aprender de la palabra de Dios y profundizar y más este libro de Apocalipsis. Pues bien, familia, vamos a orar esta noche. Antes de iniciar, vamos a terminar estas últimas iglesias que este mensaje que le dan al apóstol Juan sobre ello, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Yo te invito a que ahí inclines tu rostro. Si estás cansado, si estás aglomerado, sea lo que sea, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a profundizar en la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos este día por tu amor, por tu fidelidad. Gracias Dios porque nos permites estar aquí reunidos. Tal vez puede haber cansancio, puede haber circunstancias en nuestras vidas, pero hoy venimos a escoger la mejor parte. Hoy venimos a meditar en tu amor, en tu fidelidad y haznos entendidos para profundizar en la palabra. Danos gracia, revelación de nuevo, que a la luz de tu palabra nos revele el Espíritu Santo y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que seas tu Espíritu Santo ministrándonos, que nos redarguya, porque tal vez nos podemos parecer a una de estas iglesias que vamos a ver el día de hoy. Toma el control de toda esta transmisión, que tu palabra traspase fronteras, que la unción del Espíritu Santo esté ahí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, aquí yo ya tengo un shot o un expreso de café para iniciar, ¿verdad? Necesitamos fe, ¿verdad? Necesitamos un poquito de café y espero que usted también ahí pueda tener café para disfrutar ello, ¿verdad? Bien, familia. Pues hoy vamos a adentrar a Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a avanzar, que Dios nos dé gracia, sabiduría y tome el control de ello. Y vamos a llegar a meditar Apocalipsis, capítulo 3, y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Sardis. Este mensaje de estas iglesias son mensajes que nos sacuden, son mensajes que nos hierven en cierta manera, nos incomoda y a la vez nos lleva a entender que tú y yo somos iglesia. Normalmente entendemos iglesia como estructura, como edificio, como un local, pero iglesia somos tú y yo. Y eso es muy importante, saber que somos iglesia y necesitamos, familia, adentrarnos y enfocarnos hacia el propósito de Cristo Jesús. ¿Verdad? Hay severidad en estas iglesias de Dios, pero hay un propósito que Dios nos quiere revelar, propósito y carácter. ¿Verdad? Cuando hablamos de carácter, tenemos esta
dirección muchas veces cuando decimos caracteres como mi estado de ánimo, mis sentimientos. Unos tienen carácter sanguíneos, otros sanguinario. Cada quien tiene diferentes, pero eso no es carácter. Eso es debilidad. Carácter, ¿sabes qué es? Es desarrollar que Cristo esté formando en nuestras vidas. Es ahí donde parte todo ello. Y bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Dice así Apocalipsis capítulo 1, versículo Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así: escribe esta carta el ángel a la iglesia de Sardis, este mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y de 7 estrellas. Pareciera que el libro de Apocalipsis hay que irlo decodificando, llamémoslo así, ¿verdad? Hay que decodificar este mensaje o como un rompecabezas, irlo armando que vaya dando forma, porque ocupa luego un lenguaje que es ajeno. Pero bueno, vamos a ir paso a paso y juntos aprendiendo la palabra de Dios y la sana doctrina. Esta iglesia de Sardis, te la presento. Esta iglesia está ubicada en lo que hoy es Turquía. Si tú te das cuenta en este mapa que te he venido proyectando o mostrando, casi todas están ubicadas en el mismo punto, ¿verdad? En un mismo plano geográfico, y ahí puedes ver que es la iglesia de Sardis. Esta iglesia, como todas, tiene ciertas cualidades, ciertas ventajas o ciertos elogios que Dios les da a estas iglesias, pero en este momento Dios les va a dar un mensaje muy fuerte. Estas, ¿verdad? ¿Cuáles son los 7 aspectos? Le dice, tiene 7 aspectos, 7 características, y ellos ¿verdad? Esto simboliza perfección y la verdadera revelación de Dios. Uno de ellos es sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor a Dios. Eso es. Estos 7 aspectos, te lo repito, era una iglesia que tenía sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor a Dios. Pareciera que es una iglesia perfecta. Si tú te has dado cuenta, todas estas iglesias, cuando empieza hablando el ángel para darle la revelación a Juan, parecieron unas iglesias perfectas, pero cuando va avanzando es cuando vemos este problema en este momento. Y muchas veces como iglesias, todos queremos una iglesia perfecta. Todos queremos tener la congregación más perfecta, queremos tener el edificio más espectacular, queremos tener luces, sonidos, la mejor cámara. Pero sabes, Dios nos quiere detener un momento para meditar cuál es el problema. El problema no es ir a la perfección o porque Dios merece lo mejor. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestro corazón se desvía y se torna en ello, en todo ello. A Dios, por ahí muy trilladamente, muchas veces se ha dicho, a Dios no lo podemos engañar. Dios lo sabe todo. Y es una verdad. Dios lo sabe todo. A Dios nada le podemos ocultar. Nada. El día que burlamos a Dios, estamos en serios problemas. Serios problemas. Y una vez más quiero leerte lo que dice ahí. Dice, escribe al ángel de las iglesias de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Wow. O sea, le dice, eres una iglesia que estás increíble, que estás avanzando, pero detente, detente. Dice, yo conozco lo que tienes. En otra versión dice, yo sé lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Wow, familia. No sé si tú has visto esta serie de Walking Dead. Estás vivo, pero muerto. Una iglesia que estaba viva, pero no funcionaba. Y esto nos lleva a pensar que si nuestra vida realmente le rinde gloria y honra a Dios,
Si tu vida le rinde gloria y honra a Dios, y si tus obras están siendo vivas delante de Dios, si están siendo olor grato delante de Dios, o no le están produciendo nada a Dios. Siempre lo repito, el activismo en las iglesias. Muchas veces decimos, hago esto, sirvo en esto y tengo una agenda sumamente ocupada y me engaño y me autoengaño haciéndome saber que estoy sirviendo para Dios, cuando a Dios ni le sirven esas obras que tú y yo le estamos ofreciendo y dando, y nos estamos engañando. Qué difícil, familia, vivir una vida viva pero muerta. Y le está diciendo, tienes fama. Y sabes, hoy en día hay tantos hombres y mujeres que se dejan guiar por la fama. La fama es bien canija como el poder. Y nos dejamos desviar cuando los reflectores están apuntando siempre hacia una persona. Hay peligro, familia. ¿Sabes algo, familia? Hay algo bien importante y lo vuelvo a repetir. Hoy en día las iglesias hablan más de los pastores, hablan más de los ministros, las ovejas están enamorados y enamoradas de los pastores y ministros y no están enamorados de Cristo Jesús. Y aquí el problema es que los pastores están siendo famosos y no están haciendo famoso al quien merece toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Qué fuerte estamos iniciando esta noche. ¿Vea? Y aquí nos podemos hacer preguntas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué áreas de nuestra vida están muertas? Puede ser famoso en unas áreas, puede ser próspero en unas áreas, pero estar muerto en otras. Y dice la palabra de Dios que así como prospera nuestra alma, seremos prosperados en todo. No puedes prosperar financieramente si no prosperas emocionalmente. No puedes ser bendecido, no puedes estar bendeciendo cuando estás mal internamente. Entonces, ¿qué consiste esto? Pudiéramos parecernos a la iglesia de Sardis, que nos engañamos de las glorias y de la fama cuando nuestra vida no está siendo prosperada en todo. La vida del cristianismo es una vida integral. Es una vida integral. Si tú y yo, sí, cuesta trabajo vivir una vida íntegra en todos los sentidos. Y te lo puedo poner, ¿verdad? ¿De qué sirve que vayas a hacer ejercicio si no tienes una dieta, o no dieta, sino un control de alimenticio? No sirve. Y así es. ¿De qué sirve que digamos que somos hijos de Dios si no tenemos una vida integral de santidad, de honra, de exaltación, una vida total en nuestras vidas? Buenas noches a todos. Hay áreas en nuestras vidas que están muertas, ¿verdad? ¿Sabes algo? Esta iglesia era sumamente buena y se caracterizaba porque era una iglesia de filósofos. Ahí era una iglesia o una zona donde había muchísima filosofía y estaban los mejores estudiosos. Uno de ellos es Tales de Mileto. Tales de Mileto era un hombre filósofo, era un filósofo de los mejores que había en ese momento. Fue uno de los primeros filósofos. Él creía que el agua era el principio de todas las cosas y fue un matemático que desarrolló los juegos geométricos. Estos juegos geométricos se los debemos a ellos. Era una iglesia preparada, como si fuera una iglesia de puros ingenieros, arquitectos, bien picuda. Y esos se hicieron que fueran más engreídos, payasos, como decimos aquí en México. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos hemos engreído de la sabiduría que Dios nos ha dado. Por eso dice 7 aspectos. Y si recuerdas, uno de los 7 aspectos son sabios.
Eran gente matemática, filósofos, y creían que no dependían de Dios. Esta iglesia era una iglesia impresionante, impresionante, una de las mejores iglesias que ha habido en estructura. Ahí era en las iglesias o puntos eran donde se reunían filósofos tan sabios para debatir filosofías, ideologías y crear ciertas ramas de las matemáticas. Y muchas veces tú y yo vamos a la iglesia, muchas veces tú y yo vamos a la iglesia con filosofías humanistas. Una iglesia cristiana no puede funcionar con filosofías humanas. Qué fuerte. Hoy en día queremos imitar y traer a la iglesia lo que está en el mundo. Y no digo que esté mal y que sea del diablo en absoluto, pero por eso tenemos al Espíritu Santo. Y viene a mi mente, recordarás, cuando Dios está a punto de diseñar el tabernáculo, el arca del pacto, Él habla a ciertas tribus, le habla a ciertas personas y le dice, yo quiero que tú diseñes. ¿Por qué somos imitadores cuando tenemos al Espíritu Santo que nos quiere revelar todo ello? Hoy en día hay tantas iglesias que parecen copia de copia de copia de copia. Porque no queremos pagar el precio de estar con el Espíritu Santo, familia. Tú no eres un oxo reproductivo. Cuando tú vas a un oxo, sea en provincia, no provincia, casi todo está ubicado en lo mismo. Cuando llevé la materia de crecimiento, nos enseñaron así, ¿verdad? Un oxo es así porque tienen los mismos productos, casi los mismos pasillos, todo acomodado, están los mismos productos, casi en todo. Y muchas veces, así son muchas iglesias. Y sabes, y también el problema es que muchas iglesias muchos congregantes van a la iglesia para llenarla de sabiduría humana. Y la iglesia no es un lugar ni un centro de reunión para hablar de negocios, para hablar de cosas efímeras. La iglesia se va para aprender y escuchar el consejo de la palabra de Dios, familia. Necesitamos valorar el propósito de la iglesia. La iglesia no es para ser cuates, no es el club social. Vénganse los ingenieros, vénganse los preparados, vénganse aquí, vénganse los cuates. No, la iglesia es el epicentro para dotarnos y capacitarnos, para llevar la gloria de Dios cuando estemos fuera de la iglesia. Mateo capítulo 23, verso 27. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Jesús hablando y diciendo, hay una aflicción, hay un problema que le espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos. Los fariseos, estos hombres fariseos, hermanos, eran hombres de judíos que ellos se caracterizaban por el rigor y la austeridad. Ellos se dedicaban, entre comillas, a cumplir las tradiciones judías. Eran religiosos como hoy le podemos llamar en nuestros tiempos. Eran hombres religiosos. Hoy en día hay tantos hombres religiosos que se creen la última Coca-Cola, que se creen el último expreso de café en este planeta Tierra y se jactan de sabiduría. Los fariseos sabían la ley, los preceptos, hombres sabios, pero una sabiduría muerta. Sabían la Torá, las leyes, se las sabían de memoria. Criticaban a Jesús, si tú lo recuerdas, por no cumplir la ley de Moisés.
Pero ¿de qué sirve, familia, conocer la palabra de Dios y ser religioso porque estás muerto? Y muchas veces tú y yo luego somos fariseos dentro de la iglesia. Qué fuerte, ¿verdad, familia? Les dice, son unos hipócritas. Jesús les está lanzando una advertencia, un enojo, una amonestación diciendo, son unos hipócritas fariseos. ¿Por qué? En otro pasaje dice, ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes pueden llevar. ¿Por qué? Porque es muy bonito las famas. Hoy en día en las redes sociales es muy fácil presumir, y perdón, y así es. Todos suben la familia perfecta, suben cuando la familia va a comer, suben cuando van de viaje, pero ¿por qué nadie se ha atrevido a subir una historia o un reel cuando se están peleando los padres con los hijos, o cuando no, la cosa está perfecta? ¿Por qué? Porque queremos fama y nos convertimos religiosos. ¿Tú eres religioso? Estás muerto espiritualmente, porque no por ir a la iglesia estás vivo. Vamos a otro nivel, familia. En ocasiones nuestra vida puede ser de fariseos, que aparentamos que todo está muy bien. Sabes, los fariseos eran muy llamativos y ostentosos. Ellos eran muy ostentosos. Creían que llevaban una vida de perfeccionismo. Decían, mi vida es perfecta, y se jactaban. Ellos se jactaban de que todo iba muy bien, familia. ¿Sabes? Cuando hay tanto orgullo en nuestro corazón, queremos aparentar. Hay que cuidar nuestro corazón y vivir una vida digna de arrepentimiento para Cristo Jesús. A Dios no lo espantamos. Y te vuelvo a leer lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en la NBLA. Dice ahí, ¿verdad? En las últimas líneas, en el verso, a partir del B, y perdón, en la C, dices esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué fuerte, familia, poder decir estás vivo, pero estás muerto. Hay tantas almas dormidas, tantas. Sabes, el propósito de Dios es que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Hasta que lleguemos con Cristo. Pero tenemos que esforzarnos día a día. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 de este mismo capítulo. Despierta, despierta. Ahí sacuda al que tienes al lado. Dile, despierta, hey, despierta. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios. Le está diciendo, despierta, iglesia de Sardis, despierta, porque lo que te queda también está a punto de perderse. ¿Por qué vas a morir? El peligro de vivir vidas adormecidas, el peligro de vivir vidas sin propósito. ¿Sabes cuál es, familia? Vivir tú has conocido a gente dormilona y somnolienta, y dicen por ahí un dicho aquí en México que el que no madruga, el que madruga, Dios lo ayuda. El que madruga, Dios lo ayuda, dice por ahí, ¿verdad? Tienes que despertar de tu sueño. Cuando viene esto a mi mente, despertar, automáticamente viene la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Unas que estaban dormidas y otras que estaban esperando al novio. Si tú no estás despierto, ¿sabes cuál es el peligro de que no estés despierto? Que vas a morir.
Vas a morir, familia. Y sabes, dice, veo que tus acciones no cumplen. No se trata de legalismo, no se trata de requisitos, no se trata de activismo, no se trata de esto, de aquello, de llenarnos de mil actividades. Se trata de estar en la voluntad de Cristo Jesús. Nuestra vida, tus acciones, lo que haces día a día, está en la voluntad de Cristo Jesús, familia. ¿Cuáles son? Al hablar de una iglesia que se está muriendo, pues podemos encontrar características de una iglesia que no se muere. ¿Y cuáles son esas? Esas las podemos ver en Hechos capítulo 2, del 42 al 47. No nos da tiempo de ir a Hechos, pero te lo vuelvo a repetir para que lo vayas a ir. Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Y son 7, nutrida de enseñanza bíblica. Una iglesia que está viva es que está nutrida de enseñanza bíblica. 2, espacios para una convivencia fraternal en las casas. Grupos de casa, que próximamente Dios nos va a dar gracia para abrir grupos de casa. La oración es fundamental. Una iglesia que no practica la oración es una iglesia que está muerta. Profundo temor, no temor a que si no hago lo que el pastor me dice o el líder me va a castigar. Eso no es temor a Dios. No le tengas temor a tu pastor ni a tu líder. Témele temor a Dios. Y muchos no quieren, muchos no quieren que se enseñe esto porque vivimos en un grado donde todo es opresión y si no obedeces al pastor o al líder, híjoles, le tienen más miedo al pastor que al Dios. Eso es mentira. Si te están enseñando eso, salte de ahí porque no es una iglesia correcta. Actos sobrenaturales de Dios, milagros. 6, reuniones especiales en las iglesias. Oración, seminarios, talleres, congresos. Y 7, generosidad expresada con alegría. ¿Qué es esto? Bendecir a otros, diezmos, ofrendas, bendecir al prójimo, a la viuda, en todo ello. Ahora bien, vamos al verso 3 de Apocalipsis 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Me encanta cómo dice ahí, reténlo con firmeza. Regresa, le está diciendo iglesia de Sardis, eres una iglesia que te estás desviando, pero tienes que volver a regresar al temor de Dios. Regresa, pero dice, reténlo con firmeza. Nos está hablando que puede ser que tú y yo dejemos de retener lo bueno y practiquemos lo malo. Y le da una instrucción, dice, arrepiéntete y regresa a mí. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a que vivamos una vida conforme al reino de Dios. Solo necesitamos venir arrepentidos. Si no despiertas, otra vez, si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Él está a la puerta. Y si no despertamos, quedaremos hipnotizados por este mundo. Y ese es el problema de este mundo, que hoy en día nos hemos endormecido nuestro espíritu, nuestros dones, porque estamos más despiertos al sistema de este mundo y no a la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas para escuchar la voz de Dios? ¿Estás despierto espiritualmente? Porque si no estás despierto, vas a morir. Qué fuerte. Tenemos que volver a escuchar a Dios. El arrepentimiento es una vida de transformación. Si tú no vives día a día arrepintiéndote, no estás viviendo una vida de transformación. Dice ahí, verso 4 al 5, y esto me estremece, familia. A lo mejor te canso mucho esta palabra por ser muy repetitivo, pero quiero que entiendas el amor por la palabra. Quiero que entiendas el propósito de la palabra de Dios.
Sin embargo, hay algunos de la iglesia de Sardis que se han manchado la ropa con maldad. Wow. Habían hombres, mujeres que estaban manchados de su ropa de maldad. Su ropa estaba manchada, familia, manchada de maldad. ¿Cómo estás hoy vestido delante de Dios? ¿Cómo estás vestido delante de Dios esta noche? ¿Hay maldad en ti? Tal vez tú y yo lavamos nuestra ropa, tal vez no podemos ver nuestra condición en el espíritu, en nuestra alma, pero está diciendo, han manchado su ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, dice, no se han manchado de ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hay una promesa para todos aquellos que no han manchado su ropa de maldad, porque se viven arrepentidos, viven una vida para fructificar en Cristo Jesús. Dice 5, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco, y ese eres tú y yo, familia. Ese tiene que ser nuestro anhelo todos los días. Todos los días tenemos que cuidarnos, cuidar la santidad, cuidar que caminemos hacia el propósito de Cristo, de no desviarnos a teologías erróneas, a doctrinas erróneas, a dejarnos influenciar por el sistema de este mundo. Sardis estaban los filósofos, los matemáticos, y se dejaron influenciar y amaron más eso que la bendita palabra de Dios. Se dejaron endurecer sus corazones, dejaron de apasionarse por Cristo Jesús. Y sabes, y aquí hay consecuencias, familia. Dice ahí, si tú permaneces, si estás despierto, despierta iglesia, porque dice ahí, todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré los nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Jesús dijo que van a crecer el trigo con la cizaña, y es difícil detectarla a simple vista. Tienes que caminar y ir viendo todo ello. Tenemos que cuidar que haya cizaña en nuestras vidas, porque el día que haya cizaña vamos a estar dormidos. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿estás dormido o estás despierto? ¿Estás vivo o estás muerto? No hay términos medios. Y ahorita que vayamos a la iglesia de la Odisea, vamos a entender todo ello. Y estás ahí, hermano. Estamos entendiendo el consejo y estamos entendiendo el propósito de la palabra de Dios. Ahí comenta algo, reacciona ante ello. Dice versículo 6, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, con E mayúscula, escuchar al Espíritu Santo y entender lo que Él dice a las iglesias. Él nos está hablando. Esta noche el Espíritu Santo nos está hablando, nos está enseñando, nos está revelando el propósito de Cristo Jesús, familia. Y esta noche el Espíritu Santo nos está recordando: despierta, 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 porque si no va a haber consecuencias, familia. Ahora vamos a otra iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que también están cerca, te digo. Es una iglesia llena de elogios. Hoy en día, tantos pastores, te lo vuelvo a repetir, ministros, hombres, mujeres, les gustan que los hagan elogios, los veneren, los exalten. Pero no se trata de ello, familia.
Dice ahí, versos 7 al 8 de Apocalipsis 3. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y el que cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Otra vez, casi todas el mensaje a las iglesias dice: yo sé lo que haces, yo sé lo que haces. Y esto me sacude, porque, familia, Dios sabe lo que hacemos. Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios. Él sabe lo que haces. Y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Dice: yo sé lo que haces. Te he bendecido, te he dado una puerta gigante. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Tienes pocas fuerzas, estás cansada, iglesia. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. No negaste mi nombre. ¿Sabes? Esta es la iglesia que está en ruinas ya. Vean, son sitios arqueológicos, sitios turísticos, son vestigios. Pero ¿sabes algo, familia? Dice: tengo algo en contra de ti. Y me llama la atención cómo este ángel, con el discernimiento de Dios, le dice: sé que estás cansada. Sé que estás cansada. Hay momentos en nuestras vidas, familia, que estamos cansados, tal vez. Pareciera que no hay propósito, no hay destino. Pareciera que damos golpes al aire, como dice el apóstol Pablo. Cansados de tantas cosas del mundo. Cansados de que tal vez decimos: Dios, ¿qué onda? What happened? Pero dice ahí: yo sé. Dice: tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Dios conoce que tal vez te cansas, pero te está diciendo: sigue con la proclamación del evangelio. No te canses de hacer el bien. Ya no tienes fuerza, vuelve a las fuerzas de Dios, vuelve a capacitarte en Dios, como fuerzas como las del búfalo, fuerzas que te sustenten para la proclamación del evangelio, familia. Si tú tienes fuerzas y tienes fuerzas hasta este momento, no es para que las malgastes, no es para que andes ahí jugando a cualquier cosita. ¿Sabes para qué tienes fuerzas? Para proclamar el evangelio de Cristo Jesús, familia. Que cuando tú estás de este planeta Tierra, Dios te encuentre hablando de Cristo. Aún no tengas fuerzas, no tengas aliento, tenemos que cumplir el llamado a la gran comisión. Dios les abrió una puerta que nadie puede cerrar a esta iglesia. Ellos tenían muy poca fuerza, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, esa fortaleza va de acuerdo cuando sus atributos y bondad, pero también a su propósito. Vamos a tener fuerzas cuando todo lo puedes en Cristo Jesús. Es cuando yo estoy en el propósito de Cristo. Voy a avanzar hacia la mirada de Jesús, pero muchas veces se nos olvida el propósito. Se nos olvida el propósito de por qué eres iglesia, porque damos más preámbulo al cansancio. ¿Sabes? Satanás va a querer cansarnos. Satanás va a querer agotarnos con el afán, la preocupación, cansarnos en mil cosas para llegar a un letargo. Para llegar a un letargo. Esta iglesia estaba localizada en lo que hoy es el corazón de Turquía. Insisto, estaba en un lugar estratégico. Y hoy son estas ruinas. Cuando yo
Entré a buscar imágenes. Me impresionó estas columnas, al ver estas grandes columnas. ¿Qué columnas, familia? Y aún sigue ahí. Después se levantó una ciudad. Esta ciudad o esta iglesia sufrió varios terremotos. Tuvo varios terremotos, y al hablar de terremotos, pues se cayeron ciertas estructuras en esa época. Ahorita ya no, en esa época. Esta estaba en la entrada de 3 reinos muy importantes: Lidia, Misia y Frigia. 3 ciudades claves para ahí. Al estar, es como si dijéramos, si dice que hoy está en el corazón de Turquía, está lo que es actualmente, es como decir la Ciudad de México, ¿verdad? Para pasar hoy en día, ¿verdad? Ya las comunicaciones han cambiado, pero antes para ir a Puebla tenías que cruzar parte de la Ciudad de México. Ahorita ya hay libramientos de autopistas que ya te libran de entrar a la Ciudad de México. Pero es como decir, quiero ir, o los que somos del área metropolitana, ir a la zona sur de la Ciudad de México es cruzar todo. Y así viceversa, era un punto estratégico. Por eso Dios les había dado una gran puerta estratégica para el reino de Dios. Los puso ahí para que todos aquellos que pasaran a esos 3 reinos pasaran por esa gran puerta y poder que esta iglesia predicara el mensaje de salvación. Era el tránsito de grandes mercaderes para hablar de Jesús. Y esto, ¿sabes qué me da a entender? Y ¿sabes qué es? Que donde Dios te ha puesto en una gran puerta. Él te ha puesto en una gran puerta para que prediques el evangelio de Cristo. Donde tú estás no es cualquier puerta. Tal vez no has sabido aprovechar esa puerta. Sabes, como iglesia, Dios nos ha puesto en un gran lugar, en un lugar donde hace años atrás, décadas atrás, no digo décadas, años atrás, era una zona donde nadie quería subir. En Tierra Blanca era una ciudad, así cuando le dice, se me fue el papá de Simba, ¿verdad? Le dicen, no vayas ahí. Y era un lugar geográfico donde Ecatepec estaba mal. Y Dios nos ha dado una gran puerta para que sea anunciado en Tierra Blanca el nombre que es sobre todo nombre. Y si los que van a la iglesia asisten y los que no, usted puede saber que ahí a unos cuantos metros hay una iglesia católica. Y pasa gente todos los domingos a la misa. Pero escucha el mensaje con el sonido que tenemos. Los vecinos escuchan el mensaje. Y tal vez en un momento dado va a haber fruto de ello. Porque dice, no se cansen. Sé que se cansan, pero están en una puerta. Y esta noche el Espíritu Santo nos quiere recordar a través de esta iglesia que Él te ha dado esperas, puertas para que pueda entrar gente al reino de Dios. Dios te ha puesto, sabes, en un ambiente. Tú eres una puerta para que tu familia venga a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Eres una puerta para que tu familia entre al reino de Dios, para que tus amigos, para que tu vecindario, para que naciones vengan al reino de Dios. Dios nos ha dado puertas, iglesia, que no las va a cerrar.
Y aunque estés cansado, no te canses de proclamar el evangelio, familia, porque viene una cosecha abundante de salvación, viene una cosecha abundante para que muchos procedan al arrepentimiento, viene una cosecha enorme para que mucha gente conozca a Cristo, para que muchos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento, amada familia. Me quedan 15 minutos y quiero aprovecharlos. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay lágrimas. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y van camino a la destrucción. El quien es enemigo de la cruz, y no de una cruz del crucifijo, de una cruz que aborrecen a Cristo. Van a un camino de destrucción. Y dice, su Dios con D minúsculo en su propio apetito se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Tenemos una morada, amada familia. Nuestra morada es donde está Jesús. Y dice, y esperamos con mucho anhelo. Esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Sabes, familia? Estamos esperando a Jesús. Yo no sé si tú estás esperando a Jesús, su segunda venida. Hoy con tantas situaciones, y no es el tema, ante estas situaciones políticas a niveles mundiales, lo que se vive hoy, que Estados Unidos, Canadá, México, la economía se ha paralizado en cierta manera en México. Pero sabes, estamos esperando al Rey de Reyes. Estamos esperando a Jesucristo por segunda vez. Pero antes de que Él venga, voy a hacer una puerta para que miles de personas, no una, no dos, miles de personas procedan al arrepentimiento. Y hoy, amigo, amiga, estás a tiempo de rendir tu vida a Jesús. Regresa a Jesús. Regresa a Jesús, arrepiéntete. Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar. Él quiere que regreses a su propósito. Verso 9 de Apocalipsis. Mira, es a estos que pertenecen a las sinagogas de Satanás. Otra vez, recordarás que en otros pasajes leíamos sinagogas de Satanás. Esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los fariseos, gente que ha adoptado el judaísmo y practicarlo con el cristianismo. Eso no es de Dios. Dice, no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti quien amo. Y estas sinagogas de Satanás, vean, son iglesias llenas de fama, de presunción, que yo tengo esto y es por mí. Yo he logrado la iglesia, yo he logrado esto por mí. Esas son las iglesias de Satanás. Qué fuerte iglesia. Hoy hay tantos cristianos que presumen la fama de iglesias cuando Cristo Jesús le costó su sangre en la cruz del Calvario por una iglesia. Bien, familia, ¿están ahí? Avanzamos. La iglesia de la Odisea.
Vamos a esta iglesia de la Odisea. Una vez más, esta iglesia está localizada en Turquía, lo que hoy es Turquía, y usted puede ver que están ahí juntas, ¿verdad? Que están ahí juntas. Y tiene otras características esta iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 15. Escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de una nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces. Otra vez, cada mensaje hay este recordatorio. Yo sé lo que haces, yo sé lo que haces. A Dios no lo podemos burlar, no lo podemos burlar. Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe lo que hay en tus pensamientos. Que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. ¿Sabes? Y vamos al 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Te lo quiero leer en otra versión. Dice así: así, puesto que eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ambas, vomitar y escupir, son sinónimos difíciles, no difíciles, muy complicados y grotescos. ¿Sabes algo, familia? La tibieza. Hoy vimos una iglesia dormida, vimos una iglesia cansada y estamos viendo una iglesia con tibieza. ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué iglesia eres? ¿Estás dormida o dormido? ¿Estás cansado, cansada? ¿O eres tibio o tibia? Todo viene paulatino. Si estás cansado, si estás dormido, estás cansado y vas a estar tibio. Ese es el problema. Esta iglesia parece un poco la de Sardis. Estaba tibia, ¿verdad? La Odisea estaba ubicada. Mira, te voy a decir por qué habla esto este ángel, perdón. Si tú estás viendo ahí las imágenes en tus dispositivos o en tu televisor, ahí tú ves estas ruinas, estas columnas que pertenecían a la iglesia de la Odisea. Pero si tú miras un poquito más y eres observador, vas a ver cómo al fondo hay unos montes, unas montañas que están cubiertas de nieve. ¿Ya las miraste? Bueno, esta iglesia estaba en una zona montañosa, así como Puebla, ¿verdad? Cholula, Puebla, y estaba llena de ello. Y esta estaba ubicada y tenía grandes ríos, el gran río Licos, característico de ahí, el río Licos. Por eso es necesario, cuando tú leas, abro paréntesis, cuando tú leas la Biblia, tienes que irte a lo geográfico, antropológico. No solo es leer la Biblia, porque nos va a entender un poquito más, es parte de la hermenéutica, hacer una buena exégesis, ¿verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad?, que aquí estaba llena de montañas. Obvio, entre más altas tiene nieve por la altura y cambios climáticos que hay ahí, choques de temperatura, calor, frío, pero bueno. Y cuando esto se derrite, va a bajar y va a llegar a ríos. Entonces está este río Licos, ¿verdad? Y entonces por eso les pone este ejemplo, dice: esta nieve no eres ni nieve, en pocas, te lo voy a parafrasear, no eres nieve fría y caliente, sino tibia. Que también era una ciudad adinerada y gran producción de lana. Vean, esta iglesia se destruyó por un terremoto
y los sobrevivientes la levantaron sin la ayuda del Imperio Romano. Era una iglesia jactanciosa. Yo no necesito de ti. Vamos a volver a levantar. No sé si así te ha pasado, que hay luego orgullo en el ser humano o en las iglesias, en los pastores, que no les gusta pedir ayuda. Si me caí, me voy a volver a levantar. Tranquilo, tranquilo. Dios, recuerda que dice que Dios rechaza ¿a quiénes? Dios rechaza. Esta la reconstruyeron, ¿verdad? Y lo llevaron a construir una ciudad muy orgullosa. Una ciudad muy orgullosa. O sea, se jactaron de ellos mismos. Dijeron, nosotros lo logramos. Esta era parte de ahora. Y me impresionó cuando veía esta imagen que tú estás mirando. Es una iglesia impresionante, ¿verdad? Quisiéramos estar ahí una tarde tomando café, leyendo un libro, no sé. Esta iglesia se volvió un reflejo de estas aguas tibias. En lo alto de la Odisea había unas montañas coronadas con nieve y abajo habían manantiales de aguas termales. Por eso salían aguas tibias cuando llegaban a la ciudad de la Odisea. Cuando bajaba el agua y toda esta agua debe de llegar ni caliente ni fría, llegaba tibia a la ciudad de la Odisea. Y le dice, así ustedes son tibios, porque no han querido esforzarse, se han sido pasivos. Hay tantos cristianos hoy en día que viven vidas pasivas. ¿Tu vida es pasiva delante de Dios? ¿Tu vida es pasiva? No estoy diciendo activismo, estoy diciendo vida que agrada a Dios. ¿Verdad? La batalla de cada iglesia local es de acuerdo a las características geográficas, intelectuales, espirituales, sociales de la ciudad donde reside esta iglesia. Cada iglesia va a tener batallas. No es la misma batalla los que estamos aquí con los que están en el sur de la ciudad, o los que están en otro municipio o están en otro estado de la República. Cada iglesia tiene luchas. Pero sabes, hay algo que nos destruye más: la arrogancia ante Dios de nuestra parte. Esta iglesia era arrogante. Y ese es el peligro de hoy en día de muchos ministros, muchos cristianos que son arrogantes, que no han dejado que el amor de Dios los consuma, que no han dejado que el perfecto amor entre a sus vidas. Versículo 17 de Apocalipsis 3. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. ¡Wow! Cuidado que tú digas eso. Yo no necesito nada de Dios. Yo sé que tú has escuchado hacia mucha gente. Yo no necesito a Dios. Yo todo lo que tengo es por mí y lo he logrado por mí y he levantado esto y yo. Yo no necesito. Cuidado. Y le dice, y no te das cuenta de que eres infeliz. Wow. Lo baja de su peldaño. Un miserable. O sea, eres infeliz, miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Esta era la condición de la iglesia de la Odisea. Se jactaba de tener dinero, se jactaba de ser muy bueno, pero Dios, delante de Dios, estaba mirando a esta iglesia como una iglesia miserable e infeliz. ¿Cómo Dios nos puede ver esta noche? Realmente, ¿cómo nos ve Dios? Nos gusta vivir vidas de apariencia, vidas superficiales. Pero ¿por qué no tenemos tantita humildad y le decimos, Dios, perdóname porque he vivido vidas de apariencia y no he dejado que el reino de Dios entre a mi vida? Cuando somos tibios nos lleva a vivir una vida como esta, verso 17. Pobres, ciegos y desnudos.
Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, y estamos por terminar. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes, por la iglesia en Laodicea. El apóstol Pablo está escribiéndole a esta iglesia. Le dice, y por muchos otros creyentes que nunca conocieron, que no me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La tibieza en nuestras vidas nos impide ver a Jesús. Cuando tú eres tibio, no ves la gloria radiante de Dios, familia. Muchas veces no hemos visto la gloria radiante de Dios y nos hemos quedado tibios, que hemos estado muertos espiritualmente, estamos cansados. Y eso nos ha orillado a dejar a ver la gloria de Cristo. ¿Has visto la gloria de Cristo en tu vida? Dios quiere manifestarse en tu vida. Dios quiere venir a encender un fuego en tu vida, familia. Y les dice, estoy triste, dice el apóstol Pablo. Tengo angustia por ustedes, iglesia de la Odisea. Iglesia de la Odisea. Tal vez puede ser la iglesia de la Odisea tú. Y te está diciendo Dios, estoy angustiado, estoy preocupado por tu tibieza. Pero deja de ser tibio. Deja de ser tibio. Quiero que conectes a Cristo, a la revelación de Cristo. Deja de ser un engreído. Depende de mí. La tibieza, insisto, nos impide ver a Jesús en su totalidad. Verso 4 de Colosenses 2. Les digo a ustedes, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Va a haber momentos que nos van a querer engañar, que nos van a querer sacar del propósito de Cristo. Pero sabes, familia, tenemos que estar alertas. Apocalipsis capítulo 4, verso 16. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea, para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberán leer la carta que les escribí a ellos. Te invito a que puedas leer Colosenses, todo Colosenses, y vas a entender parte de ello. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Nos está hablando de arrepentirnos de lo que hay en nuestro corazón. Y verso 22, 20 al 22, y terminamos, familia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Amigos. La tibieza nos impide ver a Dios como un amigo. Cuando tú dejas que la tibieza entre a tu vida, a tu corazón, ya no ves a Dios como amigo. Lo ves como una fuente transaccional. Yo merezco, yo necesito, y tú estás para saciarme. Escuché una frase de un pastor que me impresionó, que decía que el NIP, cuando vamos a orar, cuando vamos delante de Dios a pedir, le pedimos a Dios y siempre terminamos en el nombre de Jesús, como si fuera el NIP, para que el cajero nos diera el dinero. Cuando tú vas al cajero, tecleas tu NIP y te da el dinero. Y pareciera que así es el nombre de Jesús, como un NIP. Digo el NIP para que Dios me dé algo. Y no es así, familia. Dejemos que volvamos a ser amigos de Jesús. Volvamos a ser amigos de Dios. Antes que todo, tenemos a un amigo. Si tú no eres amigo de Dios, y buena pregunta,
¿Eres amigo de Dios? Yo puedo decir, Él es mi amigo. Yo puedo decir, Él es mi amigo, pero esa persona puede decir lo mismo que yo, Él es mi amigo. Yo puedo decir, Dios es mi amigo, pero Dios puede regresarme y decir, sí, tú eres mi amigo. Porque hoy en día todos nos llamamos amigos. Hasta al perro se le llama amigo. Todos los que salgan vencedores se levantarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Vayas mensajes de las iglesias, familia. Vayas mensajes de las iglesias. ¿Qué tipo de iglesia eres tú? ¿Qué tipo de iglesia eres tú, familia? ¿Qué iglesia eres tú? Las que vimos hoy, Sardi, Filadelfia o la Odisea. Y si tú me dices, no pertenezco a ninguna de ellas, puede ser de la Odisea, orgulloso y jactancioso. Necesitamos volver a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si tú no has escuchado la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está presto para la revelación de Cristo. Arrepentirnos. Dios no desecha a nadie. Ven con un corazón constrito y humillado. Y si tú te has alejado de Dios, no nos interesa tu condición, nos interesa que vengas arrepentido y que te vuelvas a conectar con Dios. Vuelve a Dios. Aquí vemos todas estas iglesias que dicen, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Si tú y yo nos arrepentimos, entenderemos el propósito de Cristo. ¿Por qué no oramos esta noche? Y dejamos que el Espíritu Santo nos ministre un momento. Y escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y si escuchas al Espíritu Santo, no hagas oídos necios. Y no digas, no, yo no soy así. Esa es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, hoy venimos esta noche reunidos con un propósito de conocerte más a ti. Quiero pedirte perdón porque tal vez puedo ser la iglesia de Sardis, Filadelfia, de la Odisea. Pero tú que escudriñas todo y que todo sabes de mí, oro y te pido que nos guíes a vivir una vida en santidad, en devoción. Una vida con propósito y entendimiento. Oro para que tu Espíritu Santo ministre a cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares, que nos escuchen, que rindan sus vidas a Cristo. Que el que esté cansado reciba fuerzas en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. El que está muerto espiritualmente y aparenta estar vivo, que viva en la plenitud de Cristo. Y el que está tibio, que reciba este fuego de Dios y que determine a quién va a seguir, que determine su vida con firmeza. Espíritu Santo, que seamos obedientes a escuchar la voz de Dios. Queremos ser obedientes a escuchar la voz de Dios. Le damos gracias, amado Dios, por estas enseñanzas y que no nos vayamos sin entender el propósito de tu palabra y que seamos sensibles a la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, buenas noches a todos y a todas.
El próximo jueves vamos ya a entrar a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a empezar a ver sobre el rapto. Esto es la introducción y vamos a ver qué hay sobre el rapto y todo esto que va a estar cada vez más, nos va a estar atrapando cada vez más. Wow, familia. El Espíritu Santo está ahí moviéndose en tu vida. Y familia, te invito a que pongas atención a este video y regresamos. No te vayas aún. Es hora. Escuchen bien lo que les digo. Para algunos esto desencadenará una serie de eventos. Mis seguidores no entenderán. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Pero tú eres el Hijo de Dios. What wondrous love is this that calls the Lord of bliss Sé que es difícil. El hombre lo vuelve más difícil. to bear the dreadful curse, Cuando se fía de su propia inteligencia. to bear the dreadful curse. Le temo a lo que viene. La historia se acerca a su fin. Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. Oh my soul. Para algunos esto desencadenará una serie de eventos. What wondrous love. Regresamos, familia, a ello. Y familia, quiero anunciarles, si usted vio esto, así va a estar nuestra serie de Jesús. Todos los domingos vamos a estar de Jesús que nos va a impresionar y nos va a impresionar. Pero antes de ello también, familia, vamos a tener un devocional por 80 días aproximadamente, de lunes al sábado. No sé cuántos meses nos llevemos, pero vamos a tener un devocional llamado Siguiendo a Jesús. Vamos a iniciar un devocional estudiando y meditando a través del Evangelio de Lucas. Lucas, un médico gentil, que es uno de los evangelios que está con cronología de cómo Jesús fue desarrollando su vida en este planeta Tierra. Entonces, todos están invitados. Iniciamos el lunes ya. Este lunes, si no me equivoco, este lunes 10 de marzo, vamos a iniciar a las 7:30 de la mañana a través de YouTube y de Facebook. Estarán estas cápsulas de devocionales de Lucas para enamorarnos de Jesús y seguir a Jesús. Es necesario volver a los principios de Jesús. Nos hemos olvidado de Jesús, pero está su palabra para volver a seguir a Jesús. Te invito a que seas parte de ello, familia. El propósito y la estrategia de ello, familia, es que tú, terminando de escuchar estos devocionales, de estas meditaciones, tú vayas de nuevo a tu Biblia, la leas los versículos de ese día y medites, y que dejes que el Espíritu Santo te revele, te redarguya, y caminemos y sigamos a Jesús. Nuestra mirada no está en el hombre, nuestra mirada no está en este sistema de este mundo. Nuestra mirada, ¿sabes en dónde está? En Cristo Jesús. Y por eso vamos a seguir a Jesús en el Evangelio de Lucas. Vaya noticia, no sé si te alegra,
pero ahí los esperamos, familia. Entonces, ahí nos vemos este lunes. Iniciamos por Facebook, por YouTube, 7:30 de la mañana, por varios días, semanas, tal vez meses, para seguir a Jesús. ¿Verdad, familia? Pues bien, familia, pasa buena noche. Nos vemos mañana a una voz a las 5 de la mañana. Y el día domingo para iniciar nuestra serie de Jesús, que sé que nos va a enamorar Jesús y es necesario volver a ello. Que Dios te bendiga y comparte esta enseñanza si te fue de bendición y que la gracia de Dios sobre y abunde en tu corazón, familia. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. oh my soul. Para algunos esto desencadenará una serie de eventos. What wondrous love is this, oh my soul. Mis seguidores no entenderán. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. Pero tú eres el Hijo de Dios. What wondrous love is this that calls the Lord of bliss Sé que es difícil. El hombre lo vuelve más difícil. to bear the dreadful curse, Cuando se fía de su propia inteligencia. to bear the dreadful curse. Le temo a lo que viene. La historia se acerca a su fin. Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo. Es hora. What wondrous love is this, oh my Escuchen bien lo que les digo.